Ejemplos de lentes convergentes y divergentes. Tenemos a continuación lo que es el formulario para poder simplemente visualizar todo lo respecto a lo que es el tema, que es la distancia de la imagen donde se forma, la, la distancia del objeto hacia la lente, nuestra fórmula general de la relación de distancia-imagen, distancia-objeto y punto focal, la magnificación de la imagen con respecto a lo que es el objeto. Tenemos a continuación el primer ejemplo, que dice, se coloca un objeto de 8 centímetros a una distancia de 50 centímetros de una lente biconvexa, es decir, convergente, cuya distancia focal es de 20 centímetros. Nos pide calcular el inciso A, la característica de la imagen; inciso B, la distancia de la imagen a la lente; inciso C, la magnificación de la imagen; y por último, el tamaño de la imagen. Entonces, en este caso, primeramente dibujamos nuestro caso, ¿ya? Por lo que trazamos inicialmente lo que es nuestros ejes, ¿ya? Colocando lo que son el foco, el doble del foco de un lado, foco primo, y dos veces la distancia focal al otro lado, ¿verdad? Que simplemente es para verificar en qué caso vamos a caer, ¿verdad? Al igual, pues, lógicamente, de la lente que estamos manejando aquí, ¿verdad? Básicamente para poder simbolizarla. Enseguida, ahora sí, teniendo esto, vamos a colocar la imagen. El foco me está indicando que la imagen está a 50 centímetros de distancia con respecto a la lente. El foco son 20 centímetros, por lo tanto, aquí, de aquí del foco a lo que es la lente son 20, y el doble de la distancia focal, pues lógicamente son 40. ¿Sí? Ahora sí, al colocar el objeto, pues lógicamente como está a 50 centímetros, quiere decir que caemos en el caso número 1. La altura del objeto me está señalando que son 8 centímetros. ¿Sí? Para dibujarla, pues lógicamente ya lo colocamos es antes de el doble focal, por lo tanto tenemos el primer rayo, que es el rayo paralelo, que incide paralelo al eje y pasa por el punto focal del otro lado de la lente. Enseguida tenemos lo que es el rayo principal, que pasa por el vértice sin sufrir desviaciones. Y por último tenemos el rayo focal, que pasa primeramente por el foco del lado izquierdo, ¿ya? Choca con la lente y se va en forma paralela al eje del otro lado, donde se interceptan los tres, vamos a tener la imagen. En este caso, la imagen siempre va a estar comprendida entre el foco primo y el doble del foco primo. Entonces, por lo tanto, caso número 1, imagen real, invertida y de menor tamaño. Sustituyendo nuestras ecuaciones que anteriormente manejamos, tenemos que la distancia de la imagen va a ser igual al producto de distancia del objeto por la distancia focal entre su diferencia. ¿Sí? Como ya vimos aquí en los datos, la distancia del objeto son 50 centímetros, la distancia focal son 20 centímetros. ¿Ya? Sustituyendo en la parte de abajo, pues lógicamente distancia de objeto 50 centímetros, aquí resta, que son 20 centímetros de la distancia focal. La operación completa me da que la imagen se va a formar a 33.33 centímetros al otro lado de la lente. Y como pueden ver, cae entre estos dos. La magnificación, utilizando la distancia de la imagen con respecto a la distancia del objeto para ver qué tanto es una con respecto a la otra, sustituyendo serían 33.33 centímetros entre 50 centímetros, se anulan las unidades, ¿ya? Por lo tanto va a ser 0.666% de menor tamaño. ¿Sí? Aquí lo podemos comprobar en el inciso D, que me pide el tamaño de la imagen, que es el producto de el tamaño del objeto por la magnificación. El tamaño del objeto, como el dato lo indica, son 8 centímetros y la magnificación son de 0.666. Multiplicando, la imagen va a ser más pequeña
de 5.333 centímetros. Como podemos observar aquí, se cumple. Número 2. Un lápiz labial de 10 centímetros se coloca a 24 centímetros de una lente convergente, ¿ya? Es decir, biconvexa, cuya distancia focal es de 18 centímetros. Calcular, inciso A, las características de la imagen, inciso C, la distancia de la imagen, inciso C, la magnificación de la imagen, e inciso D, el tamaño de la imagen. Entonces, nuevamente, vamos a dibujar para visualizar el caso de que se trata en relación a la formación de la imagen e indicar las características. Entonces, dibujamos nuestro eje cartesiano, ¿ya?, en el cual, pues, lógicamente, en el eje vertical se coloca lo que es la imagen de la lente y en el eje horizontal lo que es el eje óptico. Colocamos lo que son los puntos focales en ambos lados. Tenemos acá al lado izquierdo foco, el doble del foco, al otro lado foco primo y el doble focal primo, ¿ya? En relación a esto, al colocar ya esto, ahora sí, vamos con los datos para verificar en qué caso caemos. Me está indicando que la altura del objeto son 10 centímetros, la distancia del objeto son 24 centímetros, ¿ya?, y la distancia focal son 18 centímetros. Entonces, de aquí al foco son 18 centímetros, del foco de lo que es la lente al doble focal, lógicamente el doble son 36. Entonces, la imagen, como está a 24 centímetros, se coloca entre el doble y el foco focales. Entonces, aquí quedaría. Ahora sí, trazamos nuestros tres rayos que figuran para formación de imagen. Empezamos con el paralelo al eje óptico, llega a la lente y se refracta pasando por el foco primo del otro lado. Enseguida tenemos lo que es el rayo principal, ¿ya?, que pasa por el vértice sin sufrir desviaciones, ¿ya?, que es lo que tenemos aquí. Y por último tenemos el rayo focal, pasa por el foco, ¿ya?, del lado izquierdo y se refracta en forma paralela al eje óptico del otro lado, ¿ya? Como pueden ver aquí, prácticamente va a formarse una imagen después de la distancia focal, del doble de la distancia focal prima, ¿ya? Y ahora sí, entonces podemos visualizar que la imagen va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Para poder calcular lo que son las distancias de la imagen, que es el siguiente inciso, multiplicamos la distancia del objeto por el foco entre su diferencia. La distancia del objeto, aquí me está indicando, son 24, la distancia del foco son 18, entre su diferencia me va a indicar que va a formarse a 72 centímetros a partir de la lente en el otro lado de la lente. La magnificación, ¿ya?, distancia del objeto entre distancia de la imagen entre distancia del objeto, 72 centímetros entre 24 centímetros, se anulan las unidades y me indica que va a ser el triple de tamaño, ¿ya?, verificándolo en el último punto, que el cual me indica que la altura de la imagen es el producto de la altura del objeto por la magnificación. La altura son 10 centímetros, la magnificación fueron 3, por lo tanto son 30 centímetros. Como podemos observar, se forma una mayor imagen invertida e irreal. Tenemos a continuación un ejemplo de lentes divergentes que dice: se tiene una lente divergente, es decir, bicóncava en relación a lo que son sus lados, ¿verdad?, que van hacia adentro, cuyo foco está a 20 centímetros de esta. Se coloca frente a ella un objeto de 15 centímetros de alto a una distancia de 22 centímetros de ella. Calcular las características de la imagen, la distancia de la imagen, la magnificación de la imagen y el tamaño de la imagen. Entonces tenemos como datos la distancia focal sería de menos 20. ¿Ya? Esto es por la situación de que estamos tomándolo en el otro lado de la lente, por eso se pone el negativo, ¿ya?, que esa va a ser la diferencia con la otra lente. Tenemos la distancia del objeto hasta 22 centímetros y la altura del objeto son 15 centímetros. Entonces,
En este caso es caso único, no importa dónde se coloque la imagen, siempre va a quedar así. En relación aquí, me está manejando lo siguiente, el foco son de 20 centímetros, ¿ya? Y la distancia focal está el doble de la distancia focal, eso serían 40 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí está entre lo que es el doble focal y el foco. Entonces, colocamos la imagen, enseguida trazamos los rayos, empezamos con el rayo paralelo a lo que es el eje óptico y se refracta, si ustedes pueden observar, a partir del primer foco aquí virtualmente y del otro lado ya sería real. ¿Sí? En el segundo sería el rayo paralelo, ¿ya? Que va dirigido al foco del otro lado. En este caso sería aquí virtual ya porque se retorna hacia el lado izquierdo en forma virtual. Aquí entonces seguiría así en forma paralela. ¿Sí? Es decir, de esta forma. Ahora sí, a continuación tenemos lo que es el rayo principal que no se desvía, pasa por el centro sin desviación. Entonces, en forma virtual, aquí es donde se forma la imagen. Como podemos observar, va a ser una imagen virtual, es decir, rayos virtuales, porque todos van a atravesar hacia el otro lado, ¿ya? Los reales, y en forma virtual se localiza la imagen en el lado izquierdo de la lente. Entonces va a ser imagen virtual, va a ser derecha y de menor tamaño siempre, ¿verdad? Que es lo que tenemos con respecto a esto. Tenemos aquí la nota, el foco negativo por tomarlo del otro lado de la lente. Entonces, por eso el foco es menos 20, distancia al objeto 22 y altura al objeto 15. Enseguida tenemos la distancia de la imagen. La distancia de la imagen me indica, como ya vimos, nuestros modelos matemáticos es el mismo para todo, por lo tanto me queda que va a ser igual al producto de la distancia del objeto por el objeto entre su diferencia. La distancia del objeto son 22 centímetros, la distancia focal es de menos 20 para este caso de lentes divergentes, como acabamos de aclarar, entre la diferencia entre los dos. Aquí coloqué entre paréntesis porque aquí se va a ser afectado el signo. Menos por menos queda más. Y esto me da un total de menos 10.476 centímetros. El negativo me indica que es una imagen virtual. Enseguida tenemos la magnificación utilizando la relación entre la distancia de la imagen con respecto a la distancia del objeto, que es lo que tenemos a continuación. Centímetro con centímetro se elimina y queda sin unidades, como pueden observar. Me queda negativa porque va a ser virtual y me daría el 47.6% del tamaño original. Aquí lo podemos comprobar de la siguiente forma. Entonces, quedaría en relación a esto, la altura de la imagen es igual al producto de la altura del objeto por la magnificación. La altura del objeto son 15 centímetros por lo que es la magnificación menos 0.476. Eso me da a menos 7.742 centímetros, que es la altura de la imagen negativa porque es virtual.